Hoy nos acompaña el doctor Mateo Aranzazu, cardiólogo de UPB y ahora fellow de cardiología intervencionista. Muchas gracias, Mateo. Gracias. Bueno, buenos días. La idea de hoy es que discutamos un poquito acerca de la terapia antitrombótica en pacientes que son sometidos a reemplazo percutáneo de válvula aórtica. Entonces, para poner un poquito en contexto, la estenosis aórtica es o quizá la enfermedad valvular más común. Se estima que hasta el 1 o 2% de la población general van a tener estenosis aórtica y este número va a aumentar cada vez más, sobre todo porque digamos que uno de los principales factores relacionados con el desarrollo de la estenosis aórtica es la edad. Y claramente tenemos un envejecimiento de la población a nivel mundial. Por ende, vamos a estar sometidos cada vez más al reto de tratar los pacientes con estenosis aórtica, tanto de definir su tratamiento como de enfrentarnos al paciente luego de que es intervenido. Y digamos que hay tres grupos grandes de etiologías de insuficiencia, estenosis aórtica, perdón. Están los pacientes que tienen alguna alteración congénita y el prototipo es los pacientes que tienen aorta bivalva, que con el tiempo, por las cargas de estrés que está sometida la válvula y la raíz aórtica, van a desarrollar de una manera más temprana estenosis aórtica. También tenemos los pacientes de enfermedad reumática, teniendo claro que estos pacientes primero comprometen la válvula mitral. Y digamos que tenemos la estenosis aórtica calcífica, que es esta que es relacionada con la edad y que esta es la entidad en la que mayor tenemos evidencia de hacer el reemplazo percutáneo de la válvula aórtica. Para definir la estenosis aórtica y para clasificarla también según su gravedad, sin duda la ecocardiografía es el examen de elección. ¿Por qué? Porque pues, me permite hacer el cálculo de velocidades, gradientes transvalvulares y área valvular. Y con eso es que yo clasifico a mi paciente según la severidad. Entonces tenemos, digamos, la estenosis aórtica clásica. Los valores que vamos a poner acá son valores para definir estenosis aórtica grave, aquella que sin duda alguna pues requiere algún tipo de intervención. Y como les dije, miran tres cosas. Gradiente medio, entonces, este es un paciente que tiene un gradiente medio transvalvular mayor de 40 milímetros de mercurio, unas velocidades pico mayor de 4 metros sobre segundo o 400 centímetros sobre segundo cuando se mide así, y un área valvular menor a 1 centímetro cuadrado. Y cuando yo indexo esa área valvular, sería menor de 0.6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de área de superficie corporal del paciente. Hay otra entidad que es conocida como la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente. ¿Qué es lo que vemos acá? Un gradiente medio menor de 40, pero un área valvular que es menor a 1 centímetro cuadrado o indexada menor a 0.6. ¿Cuál es la característica de esos pacientes? Que esos pacientes tienen una FEBI reducida. Entonces hay una disyuntiva, ¿tendrán verdaderamente una estenosis aórtica o simplemente esa área valvular con gradiente bajo está determinada porque tiene un volumen latido bajo asociado con la FEBI y que simplemente por digamos, la menor tasa de flujo a través de la válvula no vaya a haber una verdadera apertura de la válvula? Entonces, ¿usted qué le hace a sus pacientes? Pues simplemente los somete a hacerle una eco con un protocolo de baja dosis de dobutamina para mejorar un poquito el volumen latido y mira si el área valvular le aumenta o no, y con eso define si es una verdadera estenosis aórtica o es una pseudo estenosis aórtica. Y hay otro grupo que son los pacientes bajo flujo, bajo gradiente, pero con fracción de eyección preservada. ¿Qué pasan esos pacientes? Usualmente son pacientes ancianos que tienen un ventrículo izquierdo hipertrófico y que ese ventrículo izquierdo es tan hipertrófico que en realidad es una cavidad pequeña y por eso el volumen latido lo vamos a ver bajo. ¿Qué es lo importante de estenosis aórtica y la evolución? Obviamente ese proceso de llegar a una estenosis aórtica grave no se desarrolla en 1 o en 2 años. Eso es un proceso que empieza años atrás. Y empieza desde el paciente que está en riesgo de estenosis aórtica. ¿Cuál es este paciente? Un ejemplo, el paciente que tiene una alteración congénita, el paciente que tiene aorta bivalva, el paciente que tiene esclerosis de las valvas de la válvula aórtica, pero que no tiene gradientes de estenosis. Luego esto va progresando, va progresando, va progresando, hasta el punto que empieza a ser estenosis aórtica leve, moderada, y sin duda llega al punto en el cual es estenosis aórtica grave con los gradientes que acabamos de ver,
Y esta estenosis aórtica grave también tiene dos, digamos, etapas. Una primera etapa en la cual el paciente es asintomático y la segunda etapa en la que el paciente desarrolla síntomas. El desarrollo de síntomas sin duda marca un cambio en el pronóstico significativo de los pacientes que tienen estenosis aórtica, porque vean ustedes que cuando el paciente hace síntomas, sin duda la mortalidad aumenta de manera significativa. Y cuando el paciente hace síntomas, no hay ninguna duda en que hay que intervenir. Con respecto a si uno debería intervenir o no un paciente con estenosis aórtica asintomático, pues en años anteriores teníamos evidencia y algunos estudios en los cuales le hacían reemplazo quirúrgico pues, a estos pacientes y se impactaba de manera positiva en mortalidad. Y el mes pasado salió en el New England un estudio de intervención percutánea, o sea, de TAVI, en pacientes con estenosis aórtica que eran estenosis aórtica grave, que eran asintomáticos, los intervenían, y se encontró que también se disminuye la mortalidad. Entonces, sin duda, si usted tiene un paciente que tiene estenosis aórtica, no espere a que desarrolle síntomas porque se va a morir más rápido, simplemente intervenga. ¿Y cómo lo intervenimos? Pues digamos que lo más sedimentado que hay en la literatura son las guías, y esta es la recomendación de la guía europea. Si usted tiene un paciente relativamente joven y con un riesgo quirúrgico bajo, determinado por las escalas como el Euroscore o el STS, pues digamos que su primera opción podría ser un reemplazo quirúrgico. Si usted tiene un paciente que es lo contrario, mayor de 75 años, con un riesgo quirúrgico alto, su primera opción debería ser TAVI. Y los otros usted los discute. Pero hay que tener en cuenta varias cosas con esto. La primera es que la guía fue publicada en el 2022, o sea que los estudios son varios años hacia atrás. Y si nos ponemos a revisar cómo eran los estudios de los pacientes de TAVI, vemos que la gran mayoría de los estudios, digamos, pivotales de TAVI eran pacientes ancianos, comórbidos, que prácticamente eran descartados para cirugía cardíaca por las comorbilidades. Entonces, por eso la recomendación de la guía todavía sigue siendo esa, porque aún no ha sido actualizada. Pero si vemos los estudios más recientes, vemos que la cosa se está volteando. Cada vez se están incluyendo pacientes para TAVI más jóvenes, con menores tasas de comorbilidad, y los números de TAVI han crecido de una manera significativa. ¿Eso qué nos dice? Quizás las recomendaciones de la guía vayan a cambiar, todavía falta mucho por definir, sobre todo porque si usted le pone una TAVI a un paciente joven, al igual que si le pone una válvula biológica, le garantizará casi que una segunda intervención en el tiempo, y todavía no hemos definido o no está claro en la literatura cuál debe ser el orden para intervenir a estos pacientes. Lo cierto es que cada vez somos más laxos en cuanto a la edad y en cuanto, digamos, a las comorbilidades a la hora de intervenir un paciente con estenosis aórtica. Y lo que les muestro es verdad. Mira, eso es hasta 2019. La rayita azul son los pacientes que fueron llevados a reemplazo valvular aórtico quirúrgico, y la raya negra son los pacientes que fueron sometidos a TAVI. Miren cómo el crecimiento de la intervención de la válvula aórtica percutánea ha sido casi que exponencial con respecto a unos niveles que se mantienen o incluso disminuyen de los pacientes que son sometidos a un reemplazo valvular aórtico quirúrgico. Entonces se nos plantea el reto también de definir o de saber cómo vamos a manejar a esos pacientes antes, durante y después del procedimiento. Cuando hablamos entonces de antitrombóticos en TAVI, tenemos que saber por qué hay que ponerle terapia antitrombótica a estos pacientes. Lo primero es conocer cómo es una válvula percutánea. Estas son las dos válvulas que más se ponen en el mundo, en Colombia y en nuestra institución. Son válvulas que tienen características diferentes. La válvula que está a su izquierda es la Evolut, es una válvula que es de Medtronic, y es una válvula que tiene una, digamos, lo de un stent, es un stent metálico cubierto que es un stent de nitinol, y el aparato valvular está compuesto por pericardio porcino. Y esa es una válvula autoexpandible. La otra válvula que tenemos al lado es la válvula de Edwards, que se llama la Sapien 3. La Sapien 3 tiene su stent, es una válvula más pequeña, sobre todo en altura, digámoslo así. La estructura metálica del stent es de cromio cobalto y el pericardio es un pericardio bovino. Y esta válvula no es autoexpandible, sino que esta es una válvula balón expandible. ¿Qué quiere decir? Usted la tiene que meter y expandirla con un balón, mientras que la de Medtronic no necesita este balón. Eso sin duda, pues, esas son las válvulas de última generación. La válvula, la última Evolut, la
la pusimos acá por primera vez el año pasado, pues llegó el año pasado aquí a Colombia, y sin duda ha representado un cambio significativo con respecto a lo que era la primera. Entonces les decía que representaba un cambio significativo por lo que fue la primera válvula, que es la que tenemos ahí, que eso era pues una válvula que fue fabricada por las personas que la implantaron con un balón que no era diseñado específicamente para la válvula y que no está confeccionado únicamente para ese procedimiento. Obviamente eso ha permitido que los procedimientos sean cada vez más seguros en cuanto a los desenlaces impuestos por la literatura, ¿cierto? Entonces siempre en cardiología que uno va a poner o a definir una intervención antitrombótica, siempre eso es una balanza entre dos cosas. El riesgo de trombosis per se que tiene la comorbilidad o la intervención y el riesgo de sangrado del paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay ciertas condiciones, como por ejemplo fibrilación auricular, donde usted tiene escalas de decisión que le permiten establecer y definir cada una de ellas. Entonces, usted tiene un paciente con FA, le hace un CHA-2-VAS para definir cuál es el riesgo trombótico y le hace un HAT-SPLET para definir cuál es el riesgo de sangrado, ¿cierto? Si usted tiene infarto, tiene también escalas, Crusade, el Precise DAP y el DAP, para que le permiten calcular nuevamente eso, riesgo isquémico y cuál es el riesgo de sangrado. Sin embargo, en TAVI no tenemos estas escalas de decisión que nos permitan decir, ese paciente tiene riesgo alto, intermedio, alto, ya sea de trombosis o de sangrado, por lo cual las decisiones son un poco más etéreas. Pero ¿qué sí tenemos? Factores de riesgo para ambas cosas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que uno se trombose? La edad, ser hombre y obviamente tener antecedente de cualquier evento tromboembólico. Obviamente sus pacientes tienen comorbilidades, van a tener enfermedad arterial periférica, van a tener FA, van a tener calcio a través de todo lo que es el árbol vascular y eso también representa riesgo trombótico en el procedimiento, los medicamentos que toma el paciente y también aspectos del procedimiento como tal, porque uno en el procedimiento tiene que meter una guía de alto soporte a través de la válvula aórtica nativa, hacer una estimulación ventricular para poder liberar la válvula y todo eso puede generar tanto desde que usted hace la disección o desde que coge el acceso vascular, que se desprenda una placa o que se desprenda calcio del anillo valvular y etcétera. Pero también muchos de estos factores, que son factores isquémicos, también son factores para que uno sangre, como por ejemplo la edad, el mismo ser hombre, tener una enfermedad renal crónica, la presencia de otros medicamentos, porque muchos tienen comorbilidades como enfermedad coronaria, entonces ya llegan con terapia antiagregante, y cosas propias de la enfermedad, por ejemplo la deficiencia adquirida del factor de von Willebrand. Cuando usted tiene una estenosis aórtica grave, el estrés isallante cliva sus multímeros de von Willebrand y genera sangrado. Entonces, no tenemos una escala, pero sí tenemos un panorama de cómo son los factores de riesgo para que uno haga trombosis y para que haga sangrado. Y hay que mirar entonces si de verdad los pacientes sí sangran y de verdad los pacientes sí se trombosan. Y eso es lo que vemos acá. Esta es una recopilación, digamos, de los estudios más grandes que hay en TAVI de cómo son más o menos las tasas de trombosis y de sangrado. Vemos que la mayoría de ambos eventos se desarrollan en el primer mes, sobre todo porque son relacionados al procedimiento. Luego, cuando se mida a un año, obviamente aumenta pues, por los que hacen los eventos después, pero no supera esos primeros 30 días que son el periodo más crítico. Y ahí la importancia de yo definir entonces cuál va a ser la mejor estrategia para la terapia antitrombótica en mis pacientes con TAVI. La charla se va a centrar obviamente en la terapia, digamos, a largo plazo, pero quería hacer dos hincapiés en algo que es intraprocedimiento. El primero es que obviamente los pacientes dentro del procedimiento tienen que estar anticoagulados, porque usted va a estar dentro de cavidades y obviamente tiene mucho riesgo trombótico, está metiendo guías y un montón de cosas. Eso fue un estudio que quiso comparar el uso de bivalirudina en pacientes que se les realizó una TAVI y lo comparó con heparina no fraccionada, que digamos es el gol estándar. Ellos querían mirar dos cosas, sangrado y seguridad. El sangrado lo establecieron desde un punto de no inferioridad y el de seguridad si era pues de equivalencia. ¿Qué encontraron ellos? Como la bivalirudina en las diferentes intervenciones no le fue mejor, no cumplió el punto de no inferioridad para sangrado y no logró superioridad en cuanto a desenlaces de seguridad. Entonces, para efectos prácticos, dentro del procedimiento no hay cabida a la bivalirudina, sino que seguimos usando la heparina no fraccionada. Y este otro es
También con respecto al procedimiento, y era si mi paciente está anticoagulado por algún motivo, ¿debería yo suspenderle la anticoagulación antes de realizarle la TAVI? Y la respuesta es que no. Si el paciente viene tomando anticoagulante, si toma un DOAC, simplemente usted omite la última dosis y al otro día pues lo puede intervenir. Y si está anticoagulado con warfarina, lo que usted tiene que mirar es el INR. Y aquí encontraron que un INR hasta de 3.5 era seguro con respecto, sobre todo a los deslances de sangrado, en los pacientes que iban a ser sometidos a una TAVI. Con respecto entonces a la terapia farmacológica luego de que usted haga el implante, tenemos que a lo largo de la historia han sido evaluadas diferentes intervenciones. Intervenciones como terapia antiplaquetaria con un solo medicamento, doble terapia antiplaquetaria, ASA y clopidogrel. Con los otros inhibidores no hay experiencia. Anticoagulación. Y hay unos estudios que aún no están publicados, porque están en curso, que están siendo realizados en Japón, que están evaluando, luego de usted ponerle una TAVI a su paciente, no darle ningún tipo de terapia antiplaquetaria o antitrombótica. No sabremos qué va a pasar cuando salgan, los miramos. Pero esto que nos dice, si hay una gente que está evaluando anticoagular y otra gente que dice no dar ni siquiera aspirina, sin duda la respuesta verdadera está en ese intermedio, pero tenemos que lograr definir cuál es. Volvamos entonces a lo más sedimentado en la literatura. ¿Qué nos dicen las guías? Esta es la guía americana. Ellos dicen, su paciente se debe ver mínimo con aspirina el resto de la vida. Si su paciente tiene un bajo riesgo de sangrado, se podría darle al menos por un tiempo, sobre todo 3 meses, clopidogrel. ¿Por qué? Porque esos 3 meses es el tiempo estimado en que se realice la endotelialización del stem valvular que vimos. Y todo esto es extrapolado ¿de dónde? De los estudios originales de enfermedad coronaria, porque al fin y al cabo es realizado por cardiólogos intervencionistas. Eso nos dice la guía americana. Entonces, si usted tiene su paciente con una TAVI, póngale su aspirina. Obviamente, si no tiene indicación de anticoagulación. Ahora vamos a revisar qué hacer con esos pacientes. Y si tiene bajo riesgo de sangrado, podría adicionarle el clopidogrel. ¿Qué dicen los europeos? Algo bastante similar. Luego el reemplazo valvular percutáneo, el paciente sin indicación de anticoagulación se debe ir con ASA para la casa. No, y si tiene pues bajo riesgo de sangrado, también podría ponerle clopidogrel. Y enseguida vamos a ver qué hacer entonces con los pacientes que sí tienen indicación de anticoagulación. Pero entonces digamos que la primera disyuntiva en todos esos pacientes, y por lo cual se salieron estas recomendaciones, es si les damos ASA o doble antiagregación. Y para eso tenemos varios estudios. Este quizás fue uno de los primeros que fue publicado, y lo que querían mirar era exactamente eso. Un estudio aleatorizado doble ciego, en el que fueron pacientes que fueron sometidos a TAVI, que no tenían enfermedad coronaria y obviamente tampoco tenían otra indicación para anticoagulación, y los aleatorizaron a recibir aspirina versus doble antiagregación. Algo muy importante acá con este estudio es que si se recuerdan la gráfica que les mostré ahora de las tasas de sangrado y de trombosis, las tasas de sangrado han sido muy diferentes en los diferentes estudios. Unos estudios dicen, a los pacientes con TAVI sangran 2% y otros dicen, los pacientes con TAVI sangran 35%. Entonces dice, ¿qué pasa si digamos es un procedimiento que relativamente está estandarizado? Muy sencillo. No se usa la misma definición de sangrado en todos los estudios, pero para eso la Sociedad Europea sacó una cosa que se llama el BARC. Un consenso de gente experta en válvulas en los que dicen, vean, los desenlaces que tenemos que medir los estudios de seguridad y de eficacia son los siguientes, para que todos hablemos el mismo idioma y para que podamos tener desenlaces que sean comparables en los estudios. Otra cosa es que estos estudios que vamos a ver acá, por la fecha en que fueron publicados, fueron realizados en pacientes en los cuales teníamos esa primera idea de la TAVI, en la que era para el paciente que está muy viejito, muy enfermo, que no se puede operar. La evidencia grande de los pacientes menos comórbidos, los pacientes más jóvenes de TAVI, todavía está en curso. Como ven ustedes acá, pacientes de la edad promedio de este estudio eran 80 años y el Euroscore era de 25, o sea, eran pacientes que de verdad están enfermitos. ¿Qué encontraron ellos? Mirando lo grande, mortalidad, no hay diferencia entre darle aspirina y darle doble antiagregación a los pacientes sometidos a TAVI.
La mortalidad cardiovascular, ustedes van a ver pues una diferencia, digamos, de tamaño en las barras, pero cuando hicieron el análisis estadístico no encontraron una diferencia que fuera significativa. Cuando miramos sangrado, que es la tabla de abajo, pues lo esperable, si usted le da doble antiagregación a un paciente que está enfermito, que está viejito, va a sangrar más, tanto sangrado mayor como sangrado menor. Cuando miran, siguiendo pues con los desenlaces, obviamente los pacientes que le dieron doble antiagregación por ese sangrado tuvieron mayor incidencia de complicaciones vasculares. No hubo diferencia en ACV, pues obviamente muy importante como desenlace de seguridad, tampoco en infarto y tampoco, digamos, en obstrucción o en trombosis de la válvula para este estudio. Luego fueron publicando más estudios. Este es el Popular TAVI, que también fue un estudio aleatorizado en pacientes que eran sometidos a TAVI sin antecedente de enfermedad coronaria y compararon básicamente lo mismo, aspirina versus doble antiagregación por 3 meses, mirando principalmente el desenlace de sangrado a un año. La edad, parecida a lo del estudio pasado, pacientes octogenarios. Esos pacientes tenían un riesgo quirúrgico un poquito más bajito, pero claro, el primer estudio fue en 2014, este fue en 2020, quizás se dio la oportunidad de tener más de esos pacientes menos comórbidos en el estudio. Y cuando ellos miran sangrado, ¿qué encontraron? Parecido. Si usted le da doble antiagregación a los pacientes que son sometidos a TAVI, van a tener mayores tasas de sangrado que se mantienen en el tiempo y vean cómo las curvas se separan desde el principio, probablemente porque acá juega un papel importante todos esos desenlaces que vimos de sangrado relacionados con el procedimiento. Cuando con el desenlace grande, que era el compuesto mortalidad cardiovascular, sangrado, infarto, la diferencia sigue siendo evidente entre ambas, pero ¿por qué? Porque eso es arrastrado por esa diferencia que vimos ahorita en sangrado. Porque cuando miramos, digamos que los desenlaces isquémicos, que obviamente fundamental para definir la terapia, vemos que no había diferencia en los desenlaces isquémicos definidos como infarto, SB o mortalidad cardiovascular entre los pacientes que tenían doble terapia antiagregante versus los que tenían únicamente aspirina. Ese también es otro estudio que comparó lo mismo, sino que la diferencia es que los dos estudios anteriores incluyó pacientes con cualquier tipo de válvula y este estudio incluyó únicamente pacientes con válvula balón expandible, o sea, Sapiens. Pacientes nuevamente sometidos a TAVI sin enfermedad coronaria, porque si usted tiene enfermedad coronaria, pues es claro que le tiene que dar doble antiagregación. Aspirina versus doble antiagregación por 3 meses, mirando desenlaces isquémicos y desenlaces de sangrado. Si vemos también la edad de la misma, por el tiempo en que se hicieron los estudios, 80 años, un riesgo quirúrgico que era más intermedio, y cuando ellos miran, definitivamente, ¿qué vemos acá? El paciente que usted le da doble antiagregación sangra más, y el paciente que usted le da pues únicamente ASA sangra menos, sin comprometer los desenlaces isquémicos, que es supremamente importante. Entonces, basado en esto, podríamos sacar una primera conclusión, y es, en los pacientes que no tienen requerimiento de anticoagulación y que no tienen enfermedad coronaria, dar aspirina únicamente como terapia antiplaquetaria única es no inferior en isquemia comparado con doble antiagregación y es superior en cuanto a sangrado. Pero entonces, ¿qué pasa si yo comparo pacientes que no requieren anticoagulación y que les doy anticoagulante como terapia antitrombótica en TAVI? Y para eso está este estudio, que es el estudio Galileo. Cogieron pacientes sometidos a TAVI que no tenían indicación de anticoagulación y los aleatorizaron a recibir rivaroxaban más aspirina versus doble antiagregación. Y querían ver básicamente lo mismo, eventos isquémicos versus eventos tromboembólicos a 12 meses. Las características de los pacientes, similares a los que hemos visto hasta ahora, eran pacientes que tenían, digamos, cualquier tipo de válvula. Cuando comparamos los desenlaces, el desenlace grande de seguridad aumentó la mortalidad o los desenlaces adversos con rivaroxaban, y cuando uno mira mortalidad, vemos que también aumentó la mortalidad en este grupo de pacientes que fueron sometidos a anticoagulación sin una indicación diferente al tener el implante de la válvula percutánea. Y lo vemos acá, los pacientes sangran más, tienen mayor sangrado fatal
de todos los tipos. Entonces aquí cogieron todas las definiciones de sangrado para poderlo quizás comparar en el futuro y se encontró eso. Si a su paciente sin indicación de anticoagulación usted lo anticoagula, sangra más y ese sangrado deriva en que se le va a morir más. Pero entonces los de Apixaban dijeron, bueno, entonces hagamos un estudio nosotros también. Y cogieron el estudio Atlantis. El estudio Atlantis eran pacientes que eran sometidos a TAVI, pero ojo que aquí es un estudio que combinó dos grupos diferentes. Un primer grupo eran pacientes que no tenían indicación de anticoagulación. Y este grupo de pacientes los autorizaron a recibir Apixaban versus doble antiagregación. Y cogieron otro grupo que sí tenían indicación de anticoagulación y los autorizaron a recibir Apixaban versus warfarina, que era definido, digamos, como el gol estándar para anticoagulación en ese momento. Y miraron lo mismo. Siempre vamos a mirar desenlaces isquémicos y desenlaces hemorrágicos a 12 meses. Los pacientes, viejitos todos, ¿cierto? Cuando miramos el desenlace combinado de los dos grupos, o sea, metieron los que tenían y los que no tenían indicación de anticoagulación en un solo análisis estadístico y miraron el desenlace primario de trombosis y sangrado, encontraron que no hubo, digamos, diferencia entre ambas intervenciones, pero ojo, obviamente esto lo tenemos que separar porque eran dos grupos de pacientes que eran diferentes, los que no necesitaban y los que sí necesitaban anticoagulación. Cuando miramos el resto del análisis, encontramos en efecto que los pacientes que no requerían anticoagulación sangraron más, pero quizás aquí hay una cosa supremamente importante que hay que ver, y es que los pacientes que no necesitaban anticoagulación, que le dieron Apixaban, sí tuvieron mejoría en un desenlace, y es la trombosis de la válvula. Que una trombosis de una válvula puede ser una catástrofe, pues. Aquí vemos los pacientes que sí tenían indicación de anticoagulación, esos pacientes que les dio, que el rivaroxaban, el Apixa, perdón, era no inferior a warfarina en cuanto a los desenlaces isquémicos y hemorrágicos en general. Y básicamente este es un resumen de los estudios que acabamos de ver. Si usted coge pacientes que no tienen requerimiento de anticoagulación, les da rivaroxaban, sangran mucho más. Si les da Apixaban, en el grupo que no requiere anticoagulación, que es este, sangran también más, pero disminuye los desenlaces isquémicos derivados principalmente de trombosis de la válvula. Hay otro estudio que también se relacionó con edoxaban, no se los traje porque no tenemos edoxaban, pero las conclusiones fueron exactamente las mismas. Aquí tenemos ese otro estudio. Ese estudio era pacientes que necesitaban anticoagulación, por lo que fue. Y les implantaron una TAVI. ¿Pero aquí qué hicieron? Bueno, miraron la diferencia entre si a esos pacientes hay que darles adicionalmente clopidogrel sumado a la anticoagulación o si solamente los dejamos con anticoagulación. La anticoagulación podía ser tanto con anticoagulantes directos o con warfarina. Y querían mirar si sangraban más o no. ¿Y qué encontraron? Oh, sorpresa, los pacientes que usted les da anticoagulación y clopidogrel juntos sangran más que los pacientes que usted les da únicamente anticoagulación porque la necesitan. Entonces, aquí se puede sacar otra conclusión y obviamente no hubo diferencia en los desenlaces isquémicos entre la suma o no de dar clopidogrel en esos pacientes. También se realizaron diferentes estudios en los que comparan los diferentes anticoagulantes directos con warfarina en pacientes que necesitan anticoagulación. Digamos que la conclusión global es que no se encontraron diferencias grandes en cuanto a los isquémicos o hemorrágicos entre DOAC y warfarina. Entonces, ¿cuál puede ser la siguiente conclusión que vamos a sacar después de revisar esos estudios? Si usted coge un paciente sin necesidad de anticoagulación y lo anticoagula con DOAC o con warfarina, el paciente sangra más. Y usted coge un paciente que tiene indicación de anticoagulación y mira los DOAC versus warfarina, pues vemos que no hay mucha diferencia, no hay inferioridad cuando los DOACs versus la warfarina. Por ende, si la elección para su paciente por la patología de base que requiere la anticoagulación es el DOAC, usted lo puede dar con confianza, eso sí, sin darle terapia antiplaquetaria, porque ya vimos que sangran más. Entonces ahí me llamó mucho la atención el asunto de la trombosis subclínica de la válvula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero es subclínica, usted no se da cuenta,
muchas veces en la ecocardio usted no la puede ver, muchas veces diría yo casi siempre, porque la definición de trombosis subclínica de la válvula es determinada por tomografía. ¿Y cómo se define trombosis subclínica de la válvula? Básicamente dos cosas, que usted vea engrosamiento de las valvas o que vea reducción de la movilidad en la tomografía de alguna de las valvas, y eso tiene diferentes definiciones. Entonces, que usted vea engrosamiento de las valvas, usted dice, este paciente será que está trombosando. ¿Qué sí va a ver usted en la eco en estos pacientes? Aumento de los gradientes, obviamente, porque eso se va a comportar exactamente igual a una estenosis aórtica. Y en cuanto a la reducción de la movilidad, esto va a depender. Obviamente las valvas son como si fuera pues un circulito, y ellos lo que se mira en la tomografía es cuál es el porcentaje de restricción de la movilidad en cuartos de 25%, es decir, grado 1, 25, 50, 75 y 100%. ¿Por qué es importante hablar de trombosis de la válvula? Porque primero, eso se relaciona con que al paciente lo tengan que reintervenir. Segundo, se relaciona con que al paciente lo tengan que anticoagular. Y tercero, se relaciona con desenlaces isquémicos, porque si una válvula está trombosada, eso se va a comportar como un foco cardioembólico y los pacientes van a hacer eventos cerebrales cuando lo siguen con resonancia. Lo que me pareció, digamos, de manera personal a mí más difícil es la definición tomográfica más que ecográfica, y usualmente nosotros estamos más acostumbrados a seguir los pacientes con eco, obviamente. ¿Qué determina que a usted se le trombose una válvula? Muchísimas cosas. Factores de riesgo trombóticos, ¿cuáles? Que tenga unos senos de Valsalva grandes, que sea una segunda intervención, o sea que la válvula que usted está implantando no sea sobre una válvula nativa, sino sobre una válvula protésica previamente implantada, obeso, hombre y enfermedad renal crónica. ¿Y qué le impacta de manera positiva? Estar anticoagulado. Ya lo vimos en el estudio de apixaban, pero ojo, ya sabemos cuál es el precio que uno paga si anticoagula un paciente con TAVI sin requerimiento de anticoagulación por alguna otra entidad. Cuando se ponen a ver, a analizar qué válvula se trombosa más, pues vemos que hay muchísimas válvulas, muchas de ellas están fuera del mercado actualmente, por lo cual vamos a comparar las dos válvulas que vemos ahora. La válvula de la Evolut, que era la autoexpandible, versus la válvula de Sapiens, que era la balón expandible. Cuando ellos comparan esto, aquí la división la hacen entre intraanular y supraanular, siendo supraanular la válvula autoexpandible de Evolut, porque lo que queda en el anillo valvular es básicamente únicamente el stent, y la estructura valvular que abre y cierra, que son las valvitas de pericardio, quedan por encima del anillo. ¿Qué encontraron acá? ¿Cuál válvula se trombosa más? La válvula intraanular, o sea, la balón expandible, o sea, la Sapiens. Cuando ellos miran por marca, literalmente hacen ese análisis y decimos, bueno, ¿cuál válvula se trombosa más? No hay duda, la válvula de Edwards se trombosa más. Ojo, no estoy diciendo que la otra sea mejor, estoy diciendo que eso fue lo que arrojó el análisis de trombosis valvular, que de todas maneras no es, afortunadamente, no es frecuente. Encontraron que los pacientes con válvula balón expandible intraanular se trombosaban más. ¿Y cuáles encontraron que se trombosaban menos? Con respecto a la antiagregación, no hubo diferencia entre doble o única o aspirina, pues digámoslo así, en cuanto a trombosis valvular. ¿Qué sí hubo diferencia? Los que estaban anticoagulados, como ya lo vimos. Si usted está anticoagulado, se trombosa menos. Pero ojo, ya sabemos cuál es el precio que pagamos con la anticoagulación en los pacientes. Otra cosa es cuando usted le llega al paciente trombosado. Si usted le llega a un paciente que tiene un trombo, que tiene restricción de la movilidad, aquí sí cambia la perspectiva y usted debería definir anticoagulación. ¿Por qué? Porque si usted lo anticoagula y luego le hace un control en el tiempo, los pacientes anticoagulados resuelven los trombos de manera más frecuente que los pacientes que no están anticoagulados. Y lo que les decía ahorita, estos es los desenlaces isquémicos con respecto a SB en los pacientes que son sometidos, que tienen trombosis subclínica de la válvula. Si usted tiene trombosis subclínica de la válvula, el riesgo relativo para hacer un SB es 2.5% en un paciente que, como vimos ahora, ya puede tener comorbilidades. ¿Cuál es la conclusión con respecto a esto? Si usted anticoagula a los pacientes que tienen una TAVI, se les trombosa menos la válvula, les da menor engrosamiento de las valvas y restricción de la movilidad, pero se mueren más.
¿Qué quiero yo entonces que concluyamos hasta ahora, después de haber revisado la evidencia? ¿Qué hacer? La antiagregación única es una opción razonable, como vimos. En ocasiones la doble antiagregación es establecida como manejo estándar por diferentes grupos de intervención, pero tenemos claro que si usted da únicamente ASA, el paciente estándar, los desenlaces van a ser mejores con respecto a sangrado sin comprometer los desenlaces isquémicos. El paciente que no requiere anticoagulación, claramente existe un beneficio potencial que es que no se le trombose la válvula, pero el riesgo de sangrado y de que se muera es mucho mayor. Entonces yo creo que la balanza se inclina hacia no anticoagular. La pauta de anticoagulación en el paciente que necesita anticoagulación y usted le pone una TAVI va a estar determinada por la indicación inicial de anticoagulación. Si tiene una EPA, usted le puede dar un DOAC. Si tiene una EPA, usted le puede dar un DOAC, póngale DOAC. Si tiene un antifosfolípido, qué sé yo, le tiene que dar warfarina, póngale warfarina. Eso no va a intervenir o no va a generar mayores cambios con respecto a los desenlaces en TAVI. Y la pregunta pues que a mí me llamó mucho la atención y que me parece arriesgado, pero tendremos que esperar a ver, es qué pasa en esos pacientes que usted les implanta una válvula percutánea y no les da ningún tratamiento. Pues esperaremos a ver, eso es evaluado en Japón, que quizás tengan características tanto anatómicas como pro y anticoagulantes diferentes a nuestro medio.